Vale, pues perfecto, ya está funcionando la grabación. Todo lo que digáis a partir de ahora está registrado. ¿Vale? Bueno, esperad 2 minutos que creáis y solo os recuerdo que como cerramos a las 8:30, pues si queréis que haya un poquito de debate así, que lo tengáis en cuenta. Muy bien. Y ya está, si necesitáis cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias. Ahora se va a poner aquí. Lo está saliendo ahora. Sí. Vale. Es que no, ¿verdad? Vale. Ya podemos comenzar, ¿no? Igual. ¿Sí? Sí, creo que sí. Venga, adelante. ¿Comenzamos por la? Sí. Bueno, pues en primer lugar, obviamente buenas tardes a todas, mayoritariamente. No, déjalo así, hay que dejarlo así. Va a funcionar así sin problema. Se oye bien, me lo han dicho. En primer lugar, buenas tardes decía a todas y a algunos de los compañeros que están aquí, a todas las personas que nos están siguiendo vía Instagram. También muchas gracias por estar hoy acompañando en este espacio. Y yo me presento muy rápidamente, mi nombre es Rocío Medina, yo soy profe de la UAB y llevo algunos años también de la mano de trabajadoras sexuales aprendiendo, caminando, acompañando en lo que se puede hacer y en lo que vamos disfrutando también en el camino. Y en ese devenir me encontré a Pilar, recién llegada a Barcelona, así que aprovecho para agradecer a Pilar la posibilidad también hoy de estar aquí, de presentar el libro, y también a José Antonio Langarita, porque es co-coordinador del libro, y porque aunque nos conocemos menos, pero es verdad que a través de las redes y a través de muchos tipos de espacios pues nos seguimos todos y todas, ¿no? Y somos una familia, o al menos yo siento que hay una familia también catalana en Barcelona que acompaña hace tiempo a las trabajadoras sexuales, y creo que esto está muy en la línea de dónde procede este libro y cómo se va nutriendo, ¿no? Y de hecho recuerdo una conversación con Pilar en la facultad de la UAB, de las primeras veces que nos conocimos, hablando precisamente sobre cómo se estaba gestando este libro y qué posibilidades habría, ¿no? de que otras voces se insertaran en el libro. Y bueno, fíjate, Pilar, aquí estamos hoy presentándolo de la mano, además, como siempre, de las compañeras, ¿no? Y qué bien, además, que sea un espacio, por fin, presencial, ¿no? No sé vosotras, pero yo estaba echando muchísimo de menos la posibilidad de volver a encontrarnos en lugares para compartir y para charlar y para hacernos preguntas. Y en mi caso es el primer espacio después de mucho tiempo donde, bueno, pues tengo la suerte de poder sentarme aquí y compartir con mucha gente que creo que además el libro llega en un momento muy oportuno, ¿no? Llega en un momento probablemente sin haberlo pensado, de manera segura sin haberlo pensado, pero llega justo después de un momento de pandemia que ha afectado de una manera creo que bastante profunda a muchos colectivos sociales, pero especialmente a las trabajadoras sexuales. La pandemia ha puesto en evidencia lo que ya sabíamos, que de alguna manera estaban sufriendo y estaban demandando las trabajadoras sexuales, pero que una situación de confinamiento como la vivida ha puesto de relieve de una forma tremenda, ¿no? Y creo que nos ha devuelto una realidad que llevábamos mucho tiempo visibilizando, pero que, bueno, de alguna manera se ha tornado aún más preocupante de lo que era antes. Y además en un momento muy especial, porque como casi todas sabéis, ahora mismo hay en marcha un anteproyecto de ley
donde ya no solo se va a multar, como ocurrió con las ordenanzas, o como ocurre o ha ocurrido con la ley andaluza, de la ley de igualdad, donde también se han multado determinados tipos de actos que inciten, dice la ley, o justifiquen a la prostitución, sino que ya hemos dado el salto a la propuesta en clave de ley orgánica estatal y en clave de demanda de encarcelamiento para determinados delitos que van a afectar directamente a muchas trabajadoras sexuales. Y en ese sentido, bueno, pues llega este libro que, como decía, creo que en ningún momento, ya les puedo contar a Pilar, que en ningún momento fue pensado para ocupar este momento histórico en torno a la prostitución tan preocupante, ¿no? Pero bueno, después de una pandemia y después precisamente de esta propuesta de anteproyecto de ley, llega este libro con una tríada en el título que a mí me parece necesaria y además muy pertinente: prostitución, contextos fronterizos y corporalidad, diálogos para la acción. Decía lo de la tríada porque yo creo que si hoy nos toca de alguna manera sí o sí, no hay más que ver lo que está pasando hoy en la frontera sur, ¿no? Si nos toca pensar críticamente a través de los cuerpos y de las fronteras, probablemente prostitución y migración son los dos grandes espacios, a veces muy olvidados dentro de las ciencias sociales, especialmente dentro de algunas disciplinas, ¿no? Pero que creo que son fundamentales. No podemos pensar la realidad de hoy, no podemos pensar ni siquiera un futuro posible sin entender que las fronteras y los cuerpos son los parámetros que van a darnos las condiciones reales de vida, las condiciones reales de los sujetos más despojados de derechos, y que en este contexto, además, prostitución e inmigración van profundamente, como sabemos, vinculados, ¿no? Sabemos que un altísimo porcentaje de las compañeras que ejercen la prostitución son mujeres migrantes, y sabemos que el vínculo entre la frontera, las políticas de frontera, la regulación de las fronteras, es un vínculo indisociable de la situación de ausencia de derechos en el colectivo de trabajadoras sexuales. Por tanto, prostitución, frontera y cuerpo, casi nada, ¿no? O sea, es como ya el título nos está contando para dónde va la cosa y cuál es el contenido. Y si interesante y pertinente me parece el título, el subtítulo, Diálogos para la acción, es que en realidad, ¿para qué nos servirían las ciencias sociales si no es para establecer diálogos para la acción, ¿no? Para salirnos de la abstracción a veces arrogante, para salirnos del juego de las ideas y poder permitirnos otras fórmulas posibles aquí y ahora para construir juntas. Y creo que esto tiene que ver también con esto que hemos llamado siempre las alianzas, ¿no? Estas alianzas, ya sea desde el mundo de la academia, ya sea desde el mundo técnico, ya sea desde el mundo activista, ya sea desde los afectos de compartir tu vida cotidiana y tus fines de semana con las que se convierten a veces tus amigas, pero en este devenir de las alianzas que nos permiten, bueno, construir también conocimiento de otra manera. Y yo creo que ahí también se sitúa este libro, ¿no? Y tiene que ver con aquella conversación que alguna vez tuve con Pilar en la UABER, muy recién llegada a Barcelona, en la posibilidad de construir unas ciencias sociales que entiendan que el conocimiento no es solo aquello que se produce en la academia, y que de alguna manera eso sigue instalado en el ADN de la academia, ¿no? La idea de que el saber válido, el saber que merece ser reconocido como saber, que merece estatus social, que merece currículum, que merece reconocimiento, es el saber producido incluso de una manera objetiva, ¿no? Y neutral, de una manera separada de... Bueno, yo creo que el pensamiento feminista hace mucho tiempo que planteó que esto no es así, pero es que además, evidentemente, creo que ya es hora de que incluso en aquellos espacios donde esto todavía no está claro, porque no se ha leído feminismo, entendamos que el conocimiento tiene que ser co-creado, que hay muchas formas de conocimiento, que está el conocimiento académico, que está el conocimiento técnico, que está el conocimiento experiencial de las protagonistas en primera persona, y que ese conocimiento es clave, y que hay muchos tipos de conocimientos, de saberes y de experiencias que se tienen que poner a trabajar de manera conjunta, ¿no? Y que probablemente de ahí salga la posibilidad, la agenda de esa construcción de diálogo posible que nos permita abordar los problemas sociales no solo desde la academia, no solo desde las protagonistas, sino desde esas alianzas que de alguna manera vayan construyendo una agenda conjunta,
desde mi punto de vista teniendo siempre en cuenta de manera primordial las palabras de las protagonistas, porque al fin y al cabo ponen el cuerpo. Porque al fin y al cabo ponen el cuerpo y porque al fin y al cabo están en la frontera, ¿no? Y creo que esto no se puede confundir, y a veces creo que ocurre con identitarismos. Creo que esto tiene que ver con el reconocimiento de la subjetividad política, con que hay saberes que solo viven las personas que están en Robados, que están en el polígono o que están sufriendo la represión policial, y esos saberes y esos conocimientos y esas pautas que tienen que ser parte del conocimiento solo las tienen aquellas personas que las viven, ¿no? Y creo que esto, lejos de políticas identitarias, tiene que ver con el reconocimiento de la voz y del discernimiento y de la palabra de las otras, ¿no? Y esto a veces no ocurre, aunque creo que en este libro sí, y no por casualidad. Es un libro con una polifonía de voces creo que bastante abierta. Tenemos personas y compañeras y compañeros de la academia, pero también hay participación de gente con un discurso desde lo técnico, que es fundamental también, ¿no? Entender cómo se están aplicando determinados modelos que, más allá de cómo se posicionen ideológicamente, al final son modelos que se ejercen y se implementan a través de política pública de una manera o de otra, ¿no? Y conocer ese escalón también creo que es importante. Y lo más importante de todo, desde mi punto de vista, tiene que ver con la voz de las trabajadoras sexuales también en el libro, ¿no? Hay varias compañeras, en concreto Janet, que ahora nos hará una pequeña exposición también de su parte. Participa en una entrevista que me parece entrañable con otra histórica, Janet, y un referente para nosotras maravillosa, que es Dolores Juliano, ¿no? Creo que para todas las personas que de alguna manera hemos transitado por la antropología y hemos transitado por el trabajo sexual, pero también por el feminismo crítico e inclusivo, creo que Dolores, bueno, no deja de ser esa, ¿no?, esa referente a la que siempre viene bien leer para cualquier tema. Tiene esa capacidad, ¿no?, de devolvernos siempre mucha lucidez. Y no quería cerrar esta pequeñita presentación sin hacer un pequeño recorrido, un poquito sugerente, no me quiero ir muy lejos, pero me parece interesante porque creo que, os decía antes, ¿no?, el libro es muy rico y creo que el libro de alguna manera, bueno, su propia estructura, no solo si cogéis el índice ya se va viendo perfectamente esta pluralidad de voces, ¿no?, del activismo, de la academia, del mundo técnico, de entrevistas más experienciales, biográficas, de testimonios y estas alianzas, sino que además a mí el libro de alguna manera me parece un ejercicio de descolonialidad del saber, ¿no?, este ejercicio que supone en darle la vuelta a un conocimiento hegemónico y entender que el conocimiento tiene que ver con estas otras relaciones horizontales. El libro tiene 5 partes. La primera se llama Investigando historias de vida y, bueno, es una parte que de alguna manera intenta rescatar los testimonios, las experiencias de todas esas mujeres, y arranca con un capítulo que se llama Mujeres que cruzan las fronteras de África a Europa, tráfico, prostitución e intervención social. Nuria Cordero, Rafa Cáceres, Jesús Delgado y Zineb Benrane se van a preguntar algo que yo creo que es fundamental hoy y que además tengo la impresión de que esta pregunta va a marcar los próximos 10 años de la literatura crítica en torno a la trata. Es una impresión que tengo, lo podemos hablar después, pero creo que además es muy urgente y muy necesaria, ¿no? ¿Hasta qué punto el protocolo de Palermo, las normas que en los últimos años han venido construyendo la noción de la trata, hasta qué punto son instrumentos de regulación que responden más a fines de control de la emigración y de los flujos migratorios que en realidad a la protección de las mujeres víctimas de trata, ¿no? O sea, hasta qué punto es parte de la política de criminalización. Creo que esto es una pregunta necesaria, especialmente en el Estado español, y creo que además en ese sentido tenemos muchísimas compañeras latinoamericanas que tienen un avance en la academia en torno a estos temas interesantes, especialmente en el caso de Argentina. Desafíos al discurso hegemónico de la victimización de las mujeres rumanas, el caso de Tingana Nebuna, donde López Riopedre, que si conocéis también desde el ámbito de la antropología, va a hacer una etnografía multisituada muy interesante del proceso de agencia, en este caso concreto de Tiganka. Del conocimiento a la reivindicación del trabajo sexual en Iquique, Chile, donde se preguntan las autoras por el papel de las investigadoras, y por último, en este primer bloque, historias de vida de las supervivientes de trata, la experiencia de la polivictimización, que es un concepto que algunas compañeras van a plantear desde un enfoque transcultural, entre ellas Alba Fajeme y otras compañeras que redactan el texto. La segunda parte, sexualidad, corporalidad y estigma,
el trabajo sexual como un saber experto, que es un texto de Lorena Olmo, muy interesante, donde ella se va a plantear de qué manera la profesionalización de las trabajadoras sexuales está vinculada a las estrategias de resistencia. Me ha parecido una pregunta también muy bonita, ¿no? Creo que además el relato que hacen es bastante interesante. ¿Cómo te profesionalizas en la medida, ¿no?, en tanto trabajadora sexual, en la medida que vas ejerciendo estrategias de resistencia? Y ahí construyes tu propia performance del personaje que utilizas, tus propias técnicas, tus planteamientos, tus prácticas, en esa lógica, ¿no?, del devenir resistiendo, que me ha parecido un enfoque muy bonito. Otro, por destacar algunos, no voy a plantearlo todos: apuntes sobre estigma, vulnerabilidad y riesgo en ocupaciones sexuales entre hombres, con Óscar Guasch y Eduardo Lizardo; cartografías del estigma de la prostitución desde la filosofía, en este caso Paula Sánchez Pereira nos habla del estigma como una batalla cultural clave dentro del feminismo, y de cómo este estigma en realidad lo que va a hacer es plantear los límites de lo que se llaman, bueno, lo que de alguna manera podemos entender las libertades, ¿no?, que corresponden a cada rol de género, hasta dónde cada rol de género va a tener su límite. Cuerpo y trabajo sexual, dialogando con mitos, ideas, estereotipos, Diana Zapata y Mónica Gijón, que van a hacer una pregunta también que me parece muy interesante, Diana. La pregunta en torno a discutir la sexualidad genitalizada, heteropatriarcal, como una sexualidad que niega el disfrute del sexo cuando interviene el dinero, ¿no? Cómo se construye esta narrativa de que cuando interviene el dinero no hay disfrute, ¿no? Yo me preguntaba, leyendo el texto, yo me preguntaba y decía, claro, es que en realidad probablemente no haya nada más neoliberal que quitar la agencia a una persona por el hecho de que es una persona empobrecida, ¿no? Se quita la agencia incluso en la capacidad de disfrute sexual. Ni siquiera esto se va a reconocer. Y bueno, tercera parte: espacios de frontera, ciudad y fenómeno prostitucional, las geografías del trabajo sexual en la frontera catalano-francesa, donde Pilar Albertil y José Antonio Langarita, como coordinadoras del trabajo, han hecho una foto que también os recomiendo leer, interesantísima, de cómo se están dando las relaciones en torno a los vecinos, entre ellas, bueno, relaciones de diferente tipo y corte en la frontera catalano-francesa, especialmente en los clubs que sabéis que son macroclubs, en algunos de los casos bastante conocidos, ¿no? En la misma línea, los puticlubs de la frontera franco-catalana van a plantearlo Sofía Arangüez y Aude Arlé, y la gobernanza de la prostitución callejera en Barcelona, donde Cristina Sobrino, especialmente en la zona de Raval, de la Maternidad y de San Román, va a trabajar la tensión que hay entre una política pública que de un lado multa y criminaliza a las trabajadoras sexuales, mientras que del otro sitio le ofrece atención sociosanitaria, ¿no? ¿Y cómo se hace esto en las entidades y cuáles son las tensiones que ahí se dan? Pues el artículo las explica muy bien y me parece bastante interesante. Las últimas partes: autoorganización y empoderamiento de las mujeres que hacen trabajo sexual. Y ahí comienza un artículo con Kenia García, una amiga y compañera trabajadora sexual, donde ella hace un recorrido biográfico vinculando su historia de violencia de género y cómo la prostitución le permite, de alguna manera, confrontar esa propia historia de violencia de género y salir de esa historia de violencia de género, reconstruir su vida y su proyecto vital. Reflexiones de una puta sindicada, muchas la conoceréis, a la compañera Sabrina, fundadora de APROCES, del sindicato Otras, donde relata la historia del propio sindicato como una herramienta de transformación de las condiciones de trabajo. Y en tercer lugar, los rostros de la prostitución, mujeres que acumulan experiencia, proyectos de narrativa visual, con Janet Mérida y Dolores Juliana, entrevistadas por Mar López. Luego yo no voy a decir nada porque está aquí Janet y nos va a contar un poco más de la parte en la que ella participa. Del estigma al empoderamiento, el caso de las trabajadoras sexuales en Barcelona, con Livia Moterle, que también está con nosotras hoy, así que no os cuento más. Y por último, la quinta parte, de intervención social, identidades que trabajan en la zona transfronteriza y pedagogía en contextos de prostitución. El primero de estos artículos se llama Estigma y derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, donde Ana Saliente, a partir de su participación en Genera, todas conocéis, ¿verdad?, nos va a hablar de cómo existe también uno de los estigmas, es creer que las mujeres siempre van a querer salir de la prostitución y no es el caso.
y bueno, cómo las faltas de derechos laborales afectan a la ciudadanía y de cómo es necesario también desde las instituciones técnicas saber diferenciar entre prostitución y trata. Desde la Fundación APIMACAM, Natalia Masé también nos plantea las necesidades de las mujeres que ejercen la prostitución en la carretera y en los espacios públicos. Y por último, pedagogía en contextos de prostitución, relaciones y prácticas de reconocimiento y emancipación, por Mónica Gijón, donde bueno, yo creo que hace una reflexión bellísima sobre bueno, cómo se da esta tarea de acompañamiento entre las profesionales en la educación social y las propias trabajadoras sexuales, sin que esto se convierta en una suerte de, bueno, de ejercicio paternalista, asistencial o infantilizante, ¿no? Cómo ir construyendo redes de apoyo mutuo sin que de alguna manera las posiciones de poder previas pasen desapercibidas en el ejercicio de lo que hacemos. Y para terminar, y antes de pasar la palabra a Janet, yo quería cerrar esta pequeñita presentación con algo que me venía estos días a la mente y que de alguna manera creo que este libro, pero también muchos otros dispositivos, poco a poco están consiguiendo. Me acordaba de las feministas chicanas, cuando ellas se aglutinan en torno a lo que se llamaron los feminismos de color, donde hay muchas mujeres que bueno, vienen del movimiento afroasiático, vienen del movimiento caribeño, muchas de ellas son lesbianas, son mujeres que desde la diversidad de heridas, desde las diversidades de diferencias, se encuentran en lo que llamaron los feminismos de color y construyen una agenda conjunta. Y en este movimiento para mí se da una de las reflexiones más bonitas que se ha dado podríamos llamarlo los feminismos de la tercera ola, con toda la crítica a las olas, ¿no? Pero para situarnos. Las feministas chicanas van a trabajar mucho con el concepto de frontera, ¿no? Con el muro que separa México de Estados Unidos, y a partir de ahí van a hablar de la frontera sexual, de la frontera lingüística. Ellas van a hablar de la frontera como leitmotiv, porque muchas de ellas además son indígenas, pero son migrantes en el sur de Estados Unidos, pero además están cruzadas por las comunidades ancestrales, están cruzadas por los mexicanos, están cruzadas por la migración, por la mixtura en el lenguaje y en la frontera lingüística. Y ellas utilizan todo este concepto de la frontera y creo que hacen un recorrido precioso hasta que llegan a plantear la frontera desde otro lugar, ¿no? Ellas plantean que si bien la frontera es ese lugar que nos separa y que si bien la frontera es ese lugar que de alguna manera nos coloca en diferentes lugares geográficos, emocionales, políticos, también la frontera puede ser un lugar de encuentro. Y también la frontera estamos obligadas a que sea un lugar de encuentro. Y en la medida en que todas tenemos una frontera marcada por algunas o varias heridas, poner en común las heridas en las fronteras comunes y en las fronteras que no compartimos también, ¿no? Pero convertir la frontera en un cuartel de las diferencias para el encuentro y para la sanación de heridas conjuntas, a mí me parece que es una de las reflexiones más bonitas, ¿no? que probablemente el feminismo chicano ha realizado. Creo que este libro, que de alguna manera todas las propuestas que hacemos desde la academia, pero también desde las compañeras trabajadoras sexuales, donde empezamos a vincularnos desde las heridas de cada cual y empezamos a reconstruir otros futuros posibles y otras formas de hacer posible la academia y de hacer posible el encuentro, la investigación y el activismo social, a mí siempre me lleva a ese lugar, ¿no? De la frontera como un lugar de encuentro, no solo como un lugar de desencuentro, y poderla de la vuelta, ojalá, sea la agenda de los próximos años dentro del trabajo sexual y en muchos otros espacios, ¿no? Y sin más, yo quiero dejar con Janet como coautora y coparticipante del libro. Seguramente la conocéis casi todas, pero bueno, simplemente deciros que Janet Mérida es portavoz de Putas Indignadas y de Putas Libertarias, que seguramente conocéis, un colectivo conocidísimo del Raval. Y aunque ella no nos lo ha dicho en la presentación, pero yo sí lo quiero decir, Janet me consta que es un referente histórico tremendamente querido en Barcelona, y no solo de la lucha puteril y de la lucha vecinal, ¿no? Y bueno, es un honor, Janet. Gracias. Es un honor estar aquí Gracias. hoy sentada contigo. Gracias. Es un auténtico perro flauta. Bueno, pues agradecerte la presentación, como nos has contado el libro, y agradecer vuestra presencia. Es difícil romper el estigma puta, no resulta fácil. Nosotras venimos luchando desde 2006 ante una ordenanza cívica que se crea de una forma higienista para poner sobre una diana a aquellos colectivos
que usamos la vía pública como estrategia legítima de supervivencia. Y realmente lo que se impone con esa ordenanza que se crea es para protegernos y cuidarnos, nada más lejos de la realidad. Simplemente fue un acoso y derribo que se nos hizo. Evidentemente al principio éramos un juego del gato y el ratón, en donde la institución y los políticos nos presionaban y nosotros corríamos y jugábamos. Pero esto cambia y se endurece. Al principio eran las compañeras que trabajan en territorio, Genera, AMBI y Lo de la Dona, que transmitían nuestro discurso de cuáles eran nuestras realidades y cuáles eran nuestras necesidades. Evidentemente llega un momento que ese tiempo se agota, que ya la gente pide dar la cara, porque eso de que salíamos con máscara, ¿no? Si tan bueno es el trabajo sexual, ¿por qué te escondes? Pero no nos escondíamos por ser putas, nos escondíamos simplemente por el peso social que se nos caía encima. También teníamos que proteger a nuestras familias. Imagínate que de Gaia, por decirlo así, está a la casi captura, ¿no?, de aquellas malas madres que nos dan el contexto acorde a una sociedad hipócrita, ¿no?, en la cual vivimos, en una sociedad que responde a un sistema capitalista, patriarcal y colonial, que es el eje de la cuestión, y por tanto se nos exigía de una forma un poco bastante para tener legitimidad en nuestro discurso que diéramos la cara. Evidentemente, primero por edad, soy la mayor, una de las mayores de las compañeras que trabajábamos en Robador. En aquel entonces, en el 2013, éramos 250 mujeres trabajando solamente en el turno de la mañana. Hoy en día nos llegamos a 20. Y bueno, era una responsabilidad. Primero porque me siento una privilegiada. Soy una mujer migrante, pero llegué en la época donde ustedes salían de la dictadura, donde la ley de extranjería no existía, donde la ordenanza cívica tampoco y la ley mordaza mucho menos. Entonces, como soy una privilegiada, pues yo tenía que devolver lo que a mí otras mujeres en el año 85 me enseñaron, cuando empecé a trabajar en el trabajo sexual. Conocí las primeras feministas sin tener cátedras, aquellas mujeres que me enseñaron a cuidarme y el cuidado, que recién ahora, después que ha pasado el tiempo, es cuando reacciono y veo el contexto, ¿no? Porque siempre que hay que dar una mirada atrás, el pasado para entender el presente y de esa forma proyectar un futuro. Y aquellas mujeres fueron las que me enseñaron a decir no, tú no estás aquí, tú no eres un objeto, tú no eres un muñeco, tú puedes decir que no. Imagínate, yo que vengo criada, porque esto en Latinoamérica se utiliza mucho, ¿no?, que las niñas tienen que ir a colegios de monjas, a colegios privados, mientras que los hermanos pueden ir a pública, pero a las niñas tienen que ir a... Yo que ya hago una cultura cristiana, ¿no?, de golpe es un video, me encuentro en el puterío, mira por dónde, de monja, ¿no?, de estar con unas doctrinas, paso al trabajo sexual. Evidentemente nadie entra como quien dice me voy de cajera al Mercadona. Todas entramos por una circunstancia que nos obliga, una situación económica, que dice, bueno, entro y voy a hacer X dinero en tan poco tiempo y me voy a ir, ¿no? Pero esas señoras me enseñaron que una vez que yo atravesaba esa puerta, habían dos formas: ser puta con dinero o ser puta pobre. Y me enseñaron a trabajar y me enseñaron lo que hoy en día soy. Evidentemente, cuando llega la presión de Xavier Trías, que hace la campaña electoral en Robador, él viene y dice, yo voy a liberar a estas pobres mujeres de la esclavitud. Y nosotros contestamos, bueno, a ver qué nos va a liberar. No, esperemos que nos libere. Y así empezamos. Él endureció, no sé si se recordarán, aquellas fotos de la boquería que salían en la portada en El País, con las compañeras africanas,
teniendo relaciones sexuales en la calle. Impacta mucho y eso fue lo que le dio la alcaldía a Trías. Pero nadie sabe en el contexto que se dio esa foto. Esas fotos fueron pagadas. Se les pagó a las compañeras por las fotos. Estuvo más de 3 meses el fotógrafo buscando la foto, espiándonos, sacándonos fotos por debajo para ver si encontraba algo que poder señalar, pero al final se dio la obligación de tener que pagar y así lo hizo, pagó. Y eso dio la alcaldía a Trías. Trías endurece la ordenanza y nos acosa con la Guardia Urbana. Nos van expulsando de nuestra zona de trabajo porque antes teníamos San Ramón y Robador, pero según la ordenanza cívica a 200 metros de colegios no podía ejercer el trabajo sexual o prostitución. Entonces quedamos todas las mujeres en lo que es Robador, porque era como una isla de protección en la cual, según la legislación, no nos podían multar, pero sí que nos multaban. Las multas eran de 3.000 euros, no eran multas de 100 ni 200. A los clientes, a los que casaban, también eran multas de 3.000. Evidentemente estuvimos durante 60 días, 60 noches, con una presión policial terrible, y mis compañeras, que muchas son migrantes, que tienen sus familias en terceros países, que dependían de economía, sus familias dependían de ellas, yo no podía mirar para otro lado, y bueno, dije, bueno, vamos, ahí, ¿no? Y vamos a decir que soy puta. Y bueno, y así fue. Lo que sucedió es que ni la institución ni la sociedad, creo que en ese momento, no estaba preparado para un discurso político que pudiéramos tener, ni reclamar el derecho de que nuestro trabajo era tan legítimo dentro de un sistema capitalista, porque todos trabajamos por techo y comida, y el que crea que trabaja por amor, feliz en su burbuja. Pero lamentablemente todos salimos por la mañana por techo y comida. Se nos viene impuesto, no es una cosa que lo hagamos por placer. Y otra cosa, no todas tenemos las mismas oportunidades, pero sí tenemos capacidades y podemos desarrollar diferentes herramientas en donde el capital no nos deje excluida, donde el patriarcado no nos silencie y donde el colonialismo no imponga su voluntad. Y por ende nosotras dimos ese discurso que todo el mundo se preguntaba, ¿qué bien habláis? ¿Perdona? Somos putas. Las putas a las distancias cortas somos siempre ganadoras. Entonces era como una cuestión de decir, ¿qué creéis? ¿No? O sea, es que en el imaginario colectivo siempre se carga la parte negativa, en la cual hay un presoneta que te golpea, donde venimos de familias estructuradas, donde estamos porque somos pobres. Bueno, evidentemente somos pobres. Entramos, pero yo llevo 34 años. Pero sin embargo tengo 36 años cotizados a la Seguridad Social. Yo fui durante mucho tiempo pluriempleada, ¿no? Y por tanto tenía que hacer esa doble vida, un reconocimiento de una nómina social, pero a mí la que me daba la independencia era el trabajo sexual. Y por tanto, para mí, mi libertad y mi privilegio me lo ha dado el trabajo sexual. Pero evidentemente esto es una realidad, ¿no?, que pasa en mi persona, es una experiencia mía. Pero como soy portavoz de un colectivo en donde nos atraviesan todas las realidades, donde está compuesta por diferentes voces, migrantes, no migrantes, jóvenes, mayores, nosotros tenemos compañeras hasta desde 75 años. Y cuando muchas veces decimos 75 años, sí, tenemos una compañera que le decimos la quinceañera, porque muñeco que se mueve, muñeco que atapa. Entonces aquellos que muchas veces creen, ¿no?, de que las mujeres, porque estar gorda o porque estamos negras o porque no tenemos el cliché del imaginario, no conseguimos tener clientes, ¿no? Y realmente cuando se habla del cliente, pues siempre se habla de una forma peyorativa, el putero, ¿no? Pero olvidamos que esos puteros y esas putas son parte de esta sociedad. Somos los ciudadanos que formamos esta sociedad. Y que esos puteros son nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos. Son los hombres que componen la sociedad, son los hombres que también muchas veces tocan poder. Por tanto, si realmente pudieran ustedes darnos credibilidad
y muchas veces no llevarlo al terreno personal. La relación de cliente y trabajadora sexual no es la misma relación de pareja, de hombre, novio, marido, amante, con la señora que tenga al lado. No es lo mismo, porque a la señora la tiene que conquistar cada día y hay una relación de afecto y cariño. La nuestra solamente es una acción comercial, es un poco de teatro, ¿no? Porque muchas veces nosotras trabajamos con clientes migrantes, con clientes de bajo poder adquisitivo, ¿no? Pero muchas veces hay señores que te dicen que son médicos y le tocan las manos y te das cuenta que es un currante. Pero si en su fantasía él quiere ser médico, ¿por qué no va a ser médico? ¿Quién soy yo para negarle ese derecho? ¿No? Y entonces, claro, es que a veces necesitamos un poco de fantasía en nuestra vida para poder lidiar muchas veces con las realidades que tenemos, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que el libro les va a encantar, que les va a, si ustedes se dejan, ¿no? Abrir mentes, porque desgraciadamente los tiempos que nos toca vivir, las mujeres siempre hemos sido tuteladas, y cuando ponemos precio a algo que se tiene que dar por cultura o por una normativa de que ser tiene que ser por amor, gratis y para procrear, cuando a una parte tan sagrada se le pone un precio, nosotras realmente lo que estamos haciendo al patriarcado es bajarle los pantalones y reírnos en la cara. Porque es verdad, un hombre cuando viene a nosotras, antes de venir, no viene en plan alfa, no viene en plan macho, no, porque primero tiene que bajarse de su pedestal, acercarse a una mujer, son muy tímidos y los cuales no saben en qué situación lo vas a llevar, ni a qué sitio lo vas a llevar, ni lo que se van a encontrar, ¿no? Pero ellos primero hablan qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, si tú estás de acuerdo, y una vez que estás en la habitación cobras por adelantado. Y como el taxímetro baja los minutos, son 15 minutos, 20 minutos, lo que sea, y eso se mantiene. Cuando nosotros hablamos de violencia, tenemos que decir que la violencia institucional es la peor violencia que puede recibir cualquier persona, y más las mujeres, cuando somos invisibilizadas, cuando no se nos da credibilidad o se nos niega el derecho a contar nuestra verdad, ¿no? Y yo creo que nosotros recibimos más violencia por parte de la institución que por parte de los clientes, porque en un momento dado, si un cliente se pasa la raya, que sí que lo hemos tenido, cuando la ordenanza se criminalizó tanto, muchos clientes habían cogido una costumbre que era que después que tenían la relación sexual te decían, devuelve el dinero porque llamo a la policía, porque tú estás cometiendo un delito. Bueno, tratábamos siempre de una forma de dialogar, de que bajara, ¿no? Pero claro, él venía con ese eslogan en la cabeza, que las criminales éramos nosotras, el delito lo cometíamos nosotras, pero ellos no. Y se pensaban que se iban a ir de la habitación con el dinero. Bueno, al principio entra una, y cuando basta que entre una, entran 40 mujeres en una habitación, todas gritándole con palos de escoba, con los tacones, ¿no? Y salieron, ya se dieron cuenta que esa excusa que ponían de denunciarnos, nosotras no le íbamos a hacer caso. Y así lo hemos hecho. Está comprobado que el 70% de las multas que cayeron en aquella época recaen sobre las personas a quien pretendía proteger la ordenanza cívica, que son las compañeras de trata y tráfico de personas. El 70% de las multas recaen sobre ellas. Y eran multas que muchas de ellas, cuando ya habían dejado el país, habían dejado la prostitución, ellas en el país de origen seguían recibiendo las multas del ayuntamiento. Y eso no es invención, eso es una realidad. Y como esas muchas injusticias que hemos tenido que soportar, pero que con nuestra resistencia y con nuestras aliadas y con nuestras redes lograremos superar. Nosotras decimos siempre, porque nos consideramos antisistema, antirracista, antifascista, que gobierne quien gobierne, somos ingobernables, porque solamente nos sacarán de la calle poniéndonos frente a un paredón y fusilándonos, o si no el tiro de la nuca, porque en nuestro lugar de trabajo lo seguiremos defendiendo
como lo hemos hecho siempre. Por histórico y por arraigo, el Raval y el barrio chino no perderá su ideología y su rebeldía, ¿no? Y bueno, y ya está. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanez. Bueno, pasamos ahora, espero que nos oye bien, Lidia. Genial, te voy a presentar y me vuelvo un poquito también para poder verte aquí en la pantalla. Bueno, ahora nos acompaña, presento a la siguiente persona que nos acompaña, Livia Moterle. Ella es filósofa, antropóloga y feminista, investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM, en México. Su participación en el libro, su texto, se llama Del estigma al empoderamiento, el caso de las trabajadoras sexuales en Barcelona. Y bueno, como os contará ella ahora, es un relato muy interesante de cómo ella vivió en primera persona todas las estrategias de resistencia de las que ella nos cuenta. Cuando quieras, Livia, bienvenida y muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí. Sí. Bueno, es un placer poder compartir este espacio, aunque pues, está en una pared. Me hubiera gustado más estar ahí, ¿no? Pero bueno, pronto podré pues, compartir espacio con vosotras y en las próximas presentaciones, y de momento pues lo haremos así. Entonces, muchísimas gracias a Pilar y Josan por la invitación. Antes que todo, participar en el libro y después también por la invitación aquí a poder compartir también una experiencia, ¿no? que pues, he tenido con muchas compañeras trabajadoras sexuales. También me alegro de ver Janet, que pues, pronto pues, la quiero ir a ver en persona, y de momento le doy un gran abrazo desde aquí. Y nada, pues digamos que no quiero hablar mucho, ¿no? del texto, porque creo que, bueno, lo podéis leer, ¿no? Entonces, pues quiero hablar de algo que no está en el texto. Bueno, como ha comentado pues, en la presentación, pues en este momento estoy colaborando con trabajadoras sexuales en Ciudad de México. Y quería como aportar también un poco desde este lugar, ¿no? También Pilar me invitó a hablar un poco de las fronteras, ¿no? Y entonces quería empezar un poco por ahí, ¿no? O sea, preguntarme un poco qué son las fronteras. Y en un primer momento, pues yo como siento que son líneas que han sido marcadas para dicotomizar pensamientos, para encasillar la diversidad en oposiciones y plastificar la fluidez en categorías, ¿no? Más o menos. Y también relacionando la sexualidad, hay que decir que cuando se habla de sexo y sexualidad se habla de control, ¿no? Entonces, los cuerpos que no encajan en modelos productivos, reproductivos, heteronormativos, vienen normativizados a través del control y de la violencia institucional. Como sabemos, por un lado la Iglesia, por un lado la medicina, siempre se han aliado con los poderes judiciales y administrativos del Estado para definir qué era lo bueno, qué es lo malo, qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo sano, qué es lo infecto, ¿no? Pues hay un dominio, digamos, de la vida erótica que según una antropóloga que se llama Rubin, pues dictaría la jerarquía que utiliza la sociedad para diferenciar los actos sexuales legítimos de aquello perverso. Esta antropóloga ha construido como un sistema piramidal. O sea, obviamente los más, digamos, que por lo menos perversos, los más buenas personas, serían las personas heterosexuales que se reproducen adentro del sistema familiar normativizado, ¿no? Pues
Y al final, abajo de esta pirámide estarían las trabajadoras sexuales, ¿no? como seres más pues, perversos. Entonces, pues se hacen necesarias leyes, ¿no? Según este mecanismo de dominación, para controlar esta perversión sexual. Y que son leyes que jamás se presentan así, ¿no? Con la clara intención de controlar la sexualidad de las personas, sino se camuflan diciendo que no son para un mejor uso del espacio público o para salvaguardar la salud pública. Siempre son en nombre de alguien más, en nombre del civismo, ¿no? Como antes decía Kuchenek, la ley de civismo en Barcelona en 2006 y después las modificaciones en 2012, pues han sido un claro ejemplo de este castigo, ¿no? De este castigo en nombre del civismo. En este sentido también en Ciudad de México, la ley de la cultura cívica del DF, publicada el 31 de marzo de 2004, va en este camino. Es decir, tiene el mismo objetivo normativizar y controlar la sexualidad diferente en el espacio público, ¿no? Justo estaba leyendo un libro de una argentina que se llama Leticia Southside, que se llama Fronteras Sexuales, Espacio Urbano, Cuerpo y Ciudadanía. Y ella hablaba sobre esto, ¿no? Sobre cómo las leyes regulan la sexualidad, ¿no? Y también manipulan los derechos sexuales de las personas, ¿no? Y bueno, hablando del caso un poco, pues como, ¿no? Quería más hablar del caso mexicano porque pues eso quizás se conoce más en Barcelona. Y aunque pues mi texto es de Barcelona, pero pues también Pilar me invitó a hablar un poco de las realidades que últimamente estoy más metida, ¿no? Y entonces también creo que puede ser interesante ver cómo también ahí funciona pues todo tipo esta violencia, ¿no? Esta violencia de las normas. Es decir, pues la situación ahí está como pues la situación aquí está muy violenta porque pues, los feminicidios son a la orden del día, ¿no? Y no, si ya un feminicidio de una persona, de una mujer casada, pareja, no viene pues, investigado, imaginámonos cuánto poco o nada interés le da a un feminicidio de una trabajadora sexual, sobre todo de una trabajadora sexual trans, ¿no? Entonces, pues es un contexto muy violento, donde hay una violencia también, ¿no? En esta frontera que divide la Santa y la Puta, que es una frontera que pues, viene desde una moral, mucho más, es tanto violenta como las leyes. De hecho las leyes pues, vienen también esta moral, ¿no? de castigarlas pues puta, ¿no? Y también es interesante, como me contaban algunas mujeres mexicanas, ¿no? Cómo este modelo entre puta y santa no existía en la época prehispánica. O sea, las trabajadoras sexuales eran consideradas pilares fundamentales de la sociedad, ocupaban el mismo nivel que las sacerdotisas. Pues existían varias formas de prostitución, la de acogida, la religiosa, la ritualista, ¿no? No había sobre todo una frontera pues entre una frontera física, es decir, no estaban segregadas en casas particulares o no estaban pues marginalizadas en algunas calles, sino que compartían espacios con todas las demás, estaban integradas, pues bueno, más que nada no estaban excluidas de la comunidad. Y fue justamente con la llegada de los conquistadores españoles y con el primer burdel construido en 1524 que empezó este modelo de prostitución con el control del proxeneta, ¿no? Entonces se empezaron a alejar pues se dieron a una calle, empezaron a ser vistas como malas mujeres y no más como sacerdotisas. Entonces, eso para hablar de esta frontera entre bueno y malo, que no existía, que no existe en muchas comunidades indígenas, comunidades pues
naturales, ¿no? Digamos, unos son invento también capitalistas, occidental, etc. Y ¿qué pasa también frente a esta frontera, ¿no? Moral, que aún hoy existe en todo el mundo entre la santa y la quinta, pues que se multiplican formas de organización de las trabajadoras sexuales, sobre todo con el COVID, ¿no? En esta época, pues hemos visto como tanto, pues, en Ciudad de México, pero en todo el mundo, pues las trabajadoras sexuales se han hecho más fuertes, ¿no? Han tenido que sacar todo pues, adelante lo más que podían y pues han tenido que unirse, ¿no? Más, o sea, luchar más. Y entonces quizás esta frontera se convierte en barricada, ¿no? Como decía, no por el nombre, la persona que nos presentó, que es importante darle la vuelta, ¿no? Pues no considerar la frontera solamente como barrera, sino como quizás fuerza de lucha, ¿no? Como también barricada, trinchera, donde encontrarse entre aliadas. Y pues nada, también recordar, por último, de acabar, la importancia de la lucha feminista en todo el mundo, o sea, de México, Barcelona, en todo el mundo, la importancia que es necesaria para hacer frente a la peligrosidad de ciertos discursos que vienen del feminismo abolicionista, ¿no? Que en México tiene lamentablemente una postura mayoritaria y eso pues lo he podido ver en muchas ocasiones como pues o sea el feminismo abolicionista es también violento, ¿no? Y es parte de una violencia hacia las trabajadoras sexuales porque no escucha, no quiere dialogar, no quiere pues, bueno, antes que dialogar no quiere escuchar, no le parece posible que haya mujeres que no sean controladas y que lo hagan porque pues si lo tienen que hacer, alguna le gusta, alguna no, pero no le parece posible, confunde todo con la trata, ¿no? Piensa que todo es trata, etc. Y entonces, pues, esta forma también es una forma de violencia, que más que la violencia policial, violencia institucional, violencia de la moral, ¿no? Pues es una violencia más hacia el colectivo trabajadora sexual. Entonces, pues, también este libro me parece muy interesante porque el subtítulo es diálogos, ¿no? O sea, diálogos para la acción. Y ahí hay dos palabras fundamentales, diálogo y acción. O sea, no podemos, desde el feminismo, desde el feminismo pro derechos, no podemos cambiar, contribuir a un cambio humano, ¿no? Si no dialogamos entre nosotras. Y entonces, pues, me parece muy importante también subrayar la importancia del diálogo. El diálogo, como también dijo Janet, pues hay de todos tipos, ¿no? O sea, de la lucha feminista, la lucha incluyente, las trabajadoras sexuales son expertas en no excluir, porque en su mismo colectivo hay personas de diferentes edades, de diferentes procedencias, de diferentes clases sociales, de diferentes, pues todo, ¿no? Y entonces, si la diferencia se hace barrera, pues no vamos bien, ¿no? Pues que la diferencia se haga pues barricada, trinchera para luchar. Y pues sí, con eso, pues ya acabé. Muchas gracias, Lidia. Bueno, seguimos y ahora está con nosotras Pilar Albertir Carbó. Pilar, como la mayoría sabéis, es profesora de Psicología Social y bueno, ya está en las líneas de investigación de sexualidades, diversidad sexual, violencia de género en la Uni de Girona. Y déjame que lo diga, Pilar, coordinadora junto a José Antonio Langarita de Prostitución, Contextos Fronterizos, Incorporalidad, Diálogos para la Acción. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias por venir aquí al acto, primeramente, y sobre todo a todas las que estáis aquí, unas más conocidas, otras menos tal vez, y también autoras de capítulos como Diana, y no sé si me dejó alguien, pero bueno, esa cosa. Cristina, es que no te reconozco. Ya lo he pensado, Entonces he pensado, igual os conocéis, pero no soy Cristina. Digo profesora, pero no me imagino.
conocemos por el escrito, pero así ya en carne y hueso casi que no. Pues muy bien, después si queréis comentar algo, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, protagonistas somos todas, de todas maneras. Y bien, yo lo que quería es hablar del tema precisamente de fronteras, fue como un tema clave por introducir, no tanto por hablar de los capítulos, pero por hablar del tema de frontera. Un poco la reflexión en base a la experiencia de cada una, lo que quisiéramos abordar, pero pensando en la frontera, porque precisamente nuestro trabajo ha sido en la frontera entre Francia, Pirineos orientales y el Alt Empordà, Cataluña, en la zona de aquellos pueblecitos rurales, diría, que es sobre todo la Junquera, que hace límite con Francia, y Agullana, Cantallops y otros lugares. Y entonces un poco el enfoque para explicar en este rato era pensar en la frontera realmente como un límite, como una barrera, como algo que también nos separa, nos divide, nos convierte en dualidades a veces o en multiplicidades, ¿no? de identidades o de subjetividades, pero posiblemente también un punto de inflexión o un punto crítico para pensar cosas o para actuar, ¿no? para plantearse situaciones. Es un poco lo que intentaré resumir mucho, sintetizando las situaciones en que nos hemos planteado con el trabajo que hicimos en los años 17, 19, hemos estado yendo ahora con el COVID, pero en realidad esa temporada hemos ido muy poco. Está también Paquita, que colabora mucho en el trabajo de campo, y Josa, que colabora sobre todo en el apartado intelectual y de crítica y análisis. Bueno, era un poco plantearse la idea de frontera en diferentes sentidos, hay muchos. Uno era, por supuesto, territorial, la frontera material y también corporal, porque el cuerpo es material, pero a la vez simbólico, tan indisociable, ¿no? Lo corporal, lo territorial y lo simbólico, el significado. Y para empezar, pues un poco explicaros algunas reflexiones sobre, pues eso, primero la frontera territorial, ¿no? Lo que significa, ¿no? Estar en un espacio en que realmente, pues, hubo un momento que fue el Tratado de Schengen, en que se abrió esa frontera entre Europa y España, y toda la tradición que había ahí, ¿no? De intercambios y de, bueno, en muchas ocasiones el tráfico de sustancias, de personas, de todo lo que tiene la frontera, ¿no? Y un poco en la conciencia de frontera en el sentido económico, político, social, ahí en ese lugar, ¿no? El conocimiento, la aproximación al conocimiento, porque el conocimiento es algo tan amplio que no se acaba. Pero todo lo que suponía habernos adentrado ahí y ver, pues, esa sociedad de consumo en el que se gestiona, en que se genera una economía muy pujante, muy importante, ¿no? A través de empezando ya por el tránsito de camiones pesados, o sea, atraviesan la frontera, que era un poco increíble, unos 8.000 camiones o vehículos de pesados que transportan mercancías al día, unos 8.000, ¿no? 8.000 vehículos de tránsito, que además atraviesan carretera nacional o también atraviesan por la autopista, ¿no? Y el hecho de que muchas veces, pues, esos vehículos descansan en las zonas de gasolineras, porque tienen unas plazas para aparcar, de vigilancia, tienen restaurante, ¿no? Todos esos hombres, algunas mujeres que circulan por ahí, ¿no? Después, a nivel territorial, pues también el moverse en pueblecitos pequeños, pero que tienen grandes supermercados. Hay una Junquera, hay un outlet que es inmenso, que casi es como el pueblo en sí, su ocupación, porque además se va a agrandar, ¿no? Y todos los comercios más pequeños que viven de ese negocio, porque en el fondo mucha gente, especialmente de Francia, pues pasan a España porque les es mucho más barato, pues, la gasolina, el comprar y todo el consumo que hay allí, entre otras cosas el consumo sexual o de servicios sexuales. Por eso en su momento se fue estableciendo, ¿no? Toda esta dinámica. Después también hay que tener en cuenta que en ese contexto de frontera hay unas normas, hay unas leyes, no solamente la frontera normativa que en el día a día, ¿no? nos encontramos, o en el día a día se encuentran las mujeres, porque básicamente nuestro foco de análisis fueron más las mujeres que hacían trabajo sexual, prostitución, mujeres posiblemente en trata, no las conocimos, ¿no? Porque en el fondo, pues, conviven en unos espacios muy similares, pero ese conocimiento tienes que estar muy introducida
y tener mucha vinculación, ¿no? Y conocerlo muy a fondo. Entonces, pues, la frontera legal, por supuesto, las leyes de extranjería, todo lo que implica, y en ese sentido, pues, el ver a una gran cantidad de mujeres que provienen de países del este, porque a partir del 2007 se abrió para ciertos países la entrada en el mercado común, en la Unión Europea, en este caso pues Rumanía, Bulgaria, ¿no? Y en ese sentido el tránsito más fácil para que familias y muchas mujeres de esos países se instalaran en las zonas del Alempurda, ¿vale? Para ejercer diferentes trabajos, pero entre ellos muchas mujeres jóvenes de unas edades que podrían oscilar o que oscilan entre pues 20 y algo, 25, 35 años, tal vez más, ¿no? Hay algunas más mayores, pero básicamente una gran población, sobre todo de migración de países. Rumanía, que es por excelencia uno de los países europeos que ha emigrado más durante los últimos años, ¿no? Pero esa facilidad, al menos para moverse e instalarse. Pero por otro lado, también un sector de mujeres que están ejerciendo el trabajo sexual, la prostitución, en clubs, ¿no? Porque básicamente en esa zona pues están estos dos tipos de espacio que también son un poco fronteras, son límites, porque también implican diferencias, ¿no? El hecho de trabajar en un club o el hecho de trabajar en un espacio público, que es la carretera, las circunvalaciones, la carretera nacional, ¿no? En los recodos del camino, de la carretera, en puntos concretos en los cuales esas mujeres pues están allí durante tiempo, hasta que se trasladan o están bastante tiempo, ¿no? Entonces, esos espacios también son, ¿no? Son límites, son consecuencias, ¿no? Las mujeres que, por ejemplo, trabajan en los clubs, pues muchas de ellas provienen, sobre todo ahora están cerrados, ¿no? Están cerrados porque el COVID ha sido todo, bueno, un cataclismo. Pues muchas mujeres que trabajan en los clubs provienen más de Latinoamérica, podríamos decir. Nosotros no hemos dicho contabilidad, pero hay muchas mujeres más de Colombia, República Dominicana, puede haber Brasil, por nuestra entrada, porque hemos entrado en los clubs y hemos estado en la carretera. Luego hay otras modalidades que pueden ser los pisos, pueden ser saunas, que allí no hay en esa zona, sino en las ciudades, Figueras, Girona, pero que comportan otras cosas, ya no hablemos de páginas web o otras modalidades, ¿no? El COVID lo que ha supuesto pues es un cierre de los prostíbulos por la imposibilidad de mantenerse, por las medidas, ¿no? Y con mucha expulsión de estas mujeres que trabajaban allí. Y los clubs, por cierto, pues la normativa, también hay una normativa en los clubs, como lugares de pública concurrencia, pero a la vez dedicados como hoteles, ¿no? Están como, ¿no? situados como hoteles, en que esas mujeres pernoctan y pagan unos precios por estar en el club. Pero en el fondo lo que están haciendo es trabajando, hacen trabajo sexual, trabajan allí. En la carretera hay otras situaciones de mujeres que viven pues con sus familias o conjuntamente o con alguna pareja amorosa, pareja proxeneta, ¿no? Ahí no queda demasiado claro, habría que definir también exactamente qué es el proxenetismo, todas sus variedades, todas sus formas como intermediarios. José López Río Pedre habla bastante del proxenetismo y de las formas, sobre todo los pestes rumanos, porque en la carretera hay muchas mujeres de Rumanía básicamente y de Bulgaria. Entonces ahí hay límites y formas de vida, hay formas de vida y formas de trabajo, cómo se trabaja en la carretera, cómo se trabaja en un club, ¿no? Qué impresiones dan un sitio y otros. Pero de todas maneras las impresiones son las impresiones solo, ¿no? Rascando ahí a lo mejor algo que podamos ver como en un momento determinado como más protección en un club, supone también un pago más considerable de lo que tú ganas. Hay muchas mujeres en la carretera que posiblemente pagarán algún intermediario, algún proxeneta, pero hay algunas que trabajan por su cuenta, algunas que se han establecido, hemos conocido también, y que aparentemente son más libres para hablar. ¿Qué quiere decir? Lo de libre no sé, pero te explican más, puedes conocer más. Han pasado por diferentes etapas, ¿no? Se establecen pues por su cuenta allí. Entonces, bueno, estas son todas las fronteras. Hay que tener en cuenta también la normativa en Francia, está prohibida la prostitución con penalizaciones fuertes, entonces pues los clientes vienen a España, ¿no? Pero hay una gran variedad de usuarios y clientes, ¿no? de sexo, desde luego. Hemos visto de gente joven, muy joven, hasta gente muy, muy mayor, ¿no?
en el club, ¿no? y en la carretera o en bicicleta, etc. Y bueno, esto habla un poco de esos límites, límites territoriales, normativos, de extranjería, porque mayoritariamente son mujeres, como habéis comentado, migrantes. No hemos conocido ninguna mujer de aquí, del territorio, catalana o española. Debe haberlas, pero no abundan, no están visibles, ¿no? Y aparte de esto, no solamente estas fronteras, sino que, como habéis también comentado, están pues las fronteras del lenguaje, de las categorías sociales, ¿no? Estas fronteras que, en el fondo, cuando hablábamos con las mujeres, pues decían, es que yo soy puta, ¿no? Soy puta, pero esto de trabajar de puta no es algo normal, ¿no? Ser puta no es un trabajo normal, ¿no? O yo soy una mala mujer, ¿no? Te dicen, ¿no? O muchas veces la población, ¿no? Muchas veces dicen, es que estas mujeres es una mala gente, nos han traído toda esta porquería, ¿no? Aquí al pueblo de la Junquera, ¿no? O sea, todo el estigma, lo que representa, ¿no? Esa categoría, ¿no? de puta, ¿no? Tan estigmatizada, ¿no? Aparte también, como categoría social, el ser puta, el ser mujer, ¿no? En intersección con ser migrada, con ser mayor o joven, con tener una clase social porque ganas más dinero o menos, con tener una diversidad de características, es un factor también que realmente es una barrera o es una frontera, ¿no? Porque otra de las cosas que hemos visto es que en realidad el tema de la sexualidad, el mandato social, que no estoy diciendo nada nuevo porque lo han dicho muchas autoras, pero es cierto, porque te das cuenta que hay un mandato social en el que las mujeres tenemos que ser pues más puras, fieles, ¿no? En el amor romántico, dedicadas a la reproducción, pero no tenemos derecho, ¿no? Al placer o a reivindicar la sexualidad, o sobre todo ya las mujeres pobres, como decía Rocío también, ¿no? La reivindicar, o sea, la sexualidad, el género, el sexo, es una cosa que históricamente siempre ha estado reprimida. Entonces, la idea de, bueno, usar el cuerpo, ¿no? para dar un servicio sexual. Usamos el cuerpo muchas veces en el trabajo, las manos, los brazos, las piernas, ¿no? Nos movemos. Usar el sexo, ¿no? Pues a lo mejor tampoco tenemos que espantarnos tanto, llegaría un momento, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Si realmente se dan las condiciones de autonomía en que una mujer pueda negociar cómo, de qué manera, ¿no? En qué momento, ¿no? ¿Por qué no podría ser? Bueno, al menos a nosotros se nos planteó esta cuestión, ¿no? De abrir, que realmente la sexualidad, el trabajo afectivo sexual es algo que es la clave, es como la raíz de todo esto. Y en ese sentido, muchas cuestiones, ¿no? De usar el cuerpo y de las barreras también del conocimiento, lo que nos fuimos encontrando. Primero como investigadoras también, ¿no? Nosotras como investigadoras, cuando entramos a conocer algo con tanta dificultad, ¿no? Tan clandestino, tan oculto, tanta complicidad entre la gente que forma este entramado, ¿no? Puede ser dueños de los clubs, pero vecinos de la Junquera, puede ser profesionales que nos hicieron cerrar la grabadora porque no querían hablar. Entonces, también esas fronteras, ¿no? Para conocer, para hacer más transparente, las encontramos, o sea, en nuestro cuerpo también. Mucha imposibilidad, ¿no? Las mujeres que hablen en momentos. Es un entorno muy clandestino, muy opaco, ¿no? Que no permite entrar, ¿no? Se está ocultando, se está tapando toda esta parte. Y en este sentido también esas fronteras del conocimiento, incluso de los conocimientos. Cuando vas con la idea dices, la violencia, ¿no? La violencia que supone el acto sexual, el consumo de sexo, ¿no? La sexualidad, clientes violentos sí, pero ese hecho. Pero claro, curiosamente encontramos mujeres, alguna que nos decía, es que yo vengo de un lugar, una mujer en el club, nos decía, yo vengo de un lugar en que mi familia, o sea, he padecido mucho en mi familia, he sufrido mucha violencia, mucho maltrato, me querían casar, yo venía de este país para realmente ser un poco más libre, para ser más independiente, he huido de mi familia, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ¿dónde está la violencia? ¿Está en el acto sexual o está en otro lugar, ¿no? O, por ejemplo, otra mujer en la carretera, pues su marido taxista, no sé si era su marido, su compañero o quién era, ¿no?
y su marido controlándole pues con el teléfono continuamente, ¿no? Si estaba trabajando, si no estaba trabajando, si tenía celos, si con quién estaba. Entonces, claro, dices, bueno, el acto sexual es la violencia, pero si en el fondo es el marido, o sea, lo que está haciendo, o esta pareja, es una violencia de género, es una violencia en la pareja, no es la violencia del acto sexual, es este control de esta pareja, ¿no? Que no la deja vivir. Y entonces, o sea, esas fronteras del conocimiento, de saber, ¿no? ¿Por qué focalizamos tanto la violencia en el acto sexual, ¿no? Si pudiera ser, más o menos, pudiera ser más libre, ¿no? ¿Por qué estas mujeres en realidad están catalogadas de esta forma, como malas mujeres, ¿no? Porque se saltan pues esa normativa de ser las mujeres fieles, las mujeres ¿no? que son fieles al mandato social, ¿no? De cómo tiene que ser su sexualidad. Entonces, bueno, son planteamientos que dan para pensar. Y bueno, y luego también, simplemente ya para acabar, porque así tenemos oportunidades de comentar cosas, también las fronteras, y más en este momento de tantas polémicas, las fronteras dentro del feminismo, los límites de los feminismos, ¿no? Porque, bueno, hay las mujeres que se autodenominan muchas feministas, y ya se denominan feministas, ¿y por qué no van a serlo, no? ¿Quién les dice que no son feministas? Entonces, ¿por qué hay un feminismo a lo mejor que no permite reconocer a esas mujeres que quieren hablar y que hablan de la desigualdad, que en realidad es el objeto del feminismo? ¿Por qué está tan confrontado esta controversia en el feminismo? Es que además, si pensamos que el feminismo puede ser el aliado, ¿no? para conseguir más libertad, para conseguir, no sé, limar esas desigualdades, entonces no... Es una gran frontera realmente, ¿no? También es una gran frontera el no poderse buscar puntos en común o dialogar en realidad o escuchar, ¿no? Si realmente hay, ¿no? Otras mujeres, ¿no? Que se denominan pues también feministas, ¿no? Dentro de lo desiguales, ¿no? Que podamos ser unas de otras, ¿no? Y bueno, era para acabar que pensaba que la frontera en el fondo está ahí, hay muchas fronteras o límites, ya no sé, al final la frontera le diré ya límites o barreras, están ahí, hay que hacer cosas, hay que enfrentarse a ellas, pero también pienso que lo que permiten, al menos es la posibilidad de abrir los saberes o de abrir el conocimiento, posiblemente de crear alianzas, de ver las cosas desde otros espacios, ¿eh? Las fronteras al menos pueden permitir, ¿no? esos encallamientos o esos límites, el traspasarlos o el moverse en esos bordes, tal vez, ¿no? Sea un ejercicio importante, por decirlo así, importante. Y con eso ya diría ya acabar mi parte. A ver si queréis comentar, o no sé si alguien ha comentado. Sí. Bueno, han dicho que cerraban a las 1:30. 1:30, sí. Sí, presto. Sí. Tenemos 10 minutitos para si alguien quiere, bueno, no sé si de pronto en Instagram hay algún tipo de pregunta o comentario. Si habéis algo... Yo no he seguido una zona, pero ahora no he visto Vale. creo que entrevista. De acuerdo. Bueno. Sí, hay gente conectada. Sí, seguro. Era por si surge alguna pregunta también por ahí, por Instagram, para que la traslades. Bueno, yo sí. Y si no, mientras, pues no sé si de pronto Diana y Cristina quieren participar también un poquito, algunas de las compañeras. No, yo desde el minuto cero en que Pilar propuso, me pareció una idea fabulosa, sobre todo como de crear sinergias y de romper, ¿no? Como esas diferencias entre la academia y la intervención. Yo vengo no de la academia, sino de la intervención, y estoy tratando de hacer ese ejercicio de escribir y de validarnos o legitimarnos como que la incidencia ha estado más en el activismo. Lo que he aprendido de la prostitución y el feminismo lo he aprendido en la calle con las mujeres, no me lo ha enseñado ninguna académica. Creo que el feminismo está ahí. Y el libro proponía eso y me parecía súper interesante que escribieran las mujeres también, quitar como esas, ¿no? Sí, como que han colonizado los discursos de las mujeres, que es donde está el saber, y siempre son las académicas, y pensé, bueno, realmente quien propuso, me dijo, bueno, que voy a invitar a Janet para que escriba, y después alianza, como, claro, Janet, ven, escribe,
Y bueno, Janet decía, yo sé hablar, pero yo no voy a escribir. Pues tenemos una entrevista montada y quería hablar como de ese proyecto. Ese proyecto es un proyecto de narrativa visual, es un proyecto en el que vamos a incorporar las voces de mujeres, que mi idea estúpida era hablar de mujeres mayores y ellas mismas, y Janet me dijo, ¿pero mayor? ¿Qué es esto de mayor? Entonces hemos empezado a hablar de mujeres con un recorrido amplio en la prostitución o trabajo sexual, y ese recorrido que ha generado experiencias y un balance positivo sobre su vida. Entonces, esa entrevista se da en el marco de un proyecto que está en construcción, de recuperar voces de mujeres que no están o que sí están, porque de hecho hay mujeres, ahora tenemos 8 mujeres que participan en ese proyecto, y hay una mujer en activo que tiene 68 años y trabaja en la calle, a pie de calle, que a veces quedo con ella para alguna entrevista, a las 8 de la mañana me dice, no, tengo un cliente, llegando a los 70, y digo, madre mía, ¿no? Entonces todo esto de la sexualidad, la edad, y era un poco desmontar como, ¿no? Esas falacias que tenemos sobre la edad y sobre la sexualidad. Y también ese proyecto, justo mirando a Livia que está en México, ese proyecto viene de una idea de un lugar muy precioso que hay en México, que es un albergue de mujeres, ellas sí que se consideran mujeres mayores, que han ejercido la prostitución en el DF, y se tomaron una calle, se tomaron un lugar donde viven, y es un albergue de personas que ya están retiradas de la prostitución. Entonces fui allí, las conocí, siempre vine con la idea. Hay un libro sobre ese lugar y vine como con la idea de recuperar ese mismo diálogo entre ellas aquí en Barcelona. Y bueno, es un proyecto que está en construcción, y claro, cómo no reconocer a Dolores, y planteamos esta entrevista que dio paso como a ese artículo que fue muy productivo. Y el otro artículo, que es sobre el cuerpo en el trabajo sexual, también nos planteábamos con Mónica como quizás porque teníamos que preguntar sobre la sexualidad a las trabajadoras sexuales, porque no se lo preguntamos, no sé, a una zapata, ¿no? Pues como revictimizar o volver a poner el acento en por qué la sexualidad tiene que estar ahí. Y recordaba mucho una mujer ecuatoriana que me decía, es que siempre me preguntan en las entrevistas y no sé qué, si tengo orgasmos, no sé qué, como trabajadora sexual, y ella dice, sí, y aquí es como el poder político que tiene el trabajo sexual. Y decía, sí, tengo 3 orgasmos, uno cuando negocio, otro cuando me paga, y otro cuando mando el dinero a mi país. O sea, justamente es como revertir, resignificar eso del deseo y del placer, que no es genitalizado, sino justamente en lo que queremos queremos todas las personas, ¿no? La recuperación del bien económico, o gratificar a nuestras personas en nuestros países de origen. Entonces ella hablaba de ese orgasmo, de cuando envío el dinero a mi país, ahí sí que es como el gran orgasmo. Siempre me hacía pensar como en darle la vuelta a todos estos temas de la sexualidad, la edad. Y bueno, los 2 artículos tienen que ver un poco con eso, el acompañar a Dolores y a Janet en esa entrevista en el marco de ese documental que algún día saldrá. Y bueno, y el otro artículo tiene que ver con esto. Así que, bueno, agradecer sobre todo la iniciativa, porque pienso que era muy importante un lugar donde esa polifonía de voces, activistas, trabajadoras sexuales, profesionales, académicas, que es el lugar donde creo que se cruzan las fronteras, y creo que fue muy acertado ese espacio. Así que muchas gracias a las 2 personas que coordinaron el libro. Muchas gracias, Diana. Tenemos unos minutitos más. Si alguien más quiere compartir de manera breve algo, si alguien quiere comentar, nos quedan unos minutos hasta que cierre la librería. No sé si Cristina se anima a compartir un poquito, que es una de las autoras también. Bueno, yo estoy muy contenta, Pilar lo sabe y él también, porque yo acabé la tesis hace relativamente poco, a Janet la entrevisté para la tesis también a gente de Genera, en fin, a muchísima gente. Y yo, muy agradecida porque fue como la primera publicación después de la tesis, que es un proceso, para quien no esté muy acostumbrada a la academia, bastante arduo y no especialmente bonito, porque empieza una carrera en la que tienes que publicar como una loca, y para mí no tenía ningún sentido. Y esto fue bonito porque era lento, era muy pensado, era una cosa que yo quería hacer, era todo, no encajaba muy fuera de la academia, digamos. Pero bueno, este trabajo, yo tuve la suerte, o no suerte, no sé cómo llamarle, de que la tesis empezó en un momento con CIU,
y acabó con los ayuntamientos del cambio con Ada Colau. Esto ha tenido evidentes repercusiones en todo el colectivo, desde el discurso más estigma, ¿no? del más estigma de la prensa, etcétera, que ese fue un poco el motivo por el que yo me moví a hacer la tesis, a lo que está sucediendo ahora, que no sé si es mucho mejor o mucho peor. Es decir, yo tampoco no tengo, o sea, voy recabando información, estoy justamente con el anteproyecto de ley volviendo a poner en situación muchas cosas para otra publicación, pero bueno, fue un producto de un trabajo de campo muy bonito, con el que me lo pasé muy bien, con el que disfruté y aprendí muchísimo, con el que sirvió para romper muchos mitos, con el que sirvió también para repensar las políticas desde la libertad, pero no asumiendo que la libertad es una cuestión ontológica, sino que va delimitada a las circunstancias y posibilidades de cada uno, y creo que ese era parte de ese reflejito de ese capitulito. Después la tesis es una cosa muchísimo más ardua, más grande, más fea, más pesada, digamos, o sea, mucho más... Tortura. ¿Qué? Una tortura. Bueno, no fue una tortura, pero yo justamente lo que hacía era evaluar, o sea, esto es una parte de la tesis, pero lo que intentaba medir era si la prostitución generaba inseguridad o no. Y esto ha sido un proceso muy largo también con los vecinos, no solo con los colectivos de prostitutas de calle, solo de calle, insisto mucho en esto porque muchas veces se habla de prostitución y hay tantas realidades de prostitución como tantas situaciones que se quieran vivir, ¿no? Y esto es eso, o sea, solo es una pequeña muestra de ese trabajo de 5 años, que eso es una cosita muy pequeña, pero muy contenta de la manera, el título, la acción, la frontera, el diálogo, en un contexto en el que cada vez se dialoga menos y parece que hay cierta moralidad que vuelve otra vez de no, como si volviéramos otra vez a años mucho más grises de lo que son ahora. Y ya está. Bueno, muchas gracias, Cristina. Nada, nos vamos a despedir, creo. Yo simplemente os voy a dar también las gracias por la escucha y por la asistencia a todas. Y bueno, aquí hay un montón de voces y de diálogos, pero me consta y lo sé que también hay un montón de relaciones afectivas y de cariño que se han creado en el proceso. Yo me siento parte de eso. Así que muchas gracias también por crear libros desde este lugar, ¿no?, donde nos encontramos. Y falta gente, que no ha escrito todavía, esto será el siguiente. Bueno, pues muy bien. Ya está. Pues ¡Hala! gracias, Paulina.